funciona. Que sí funciona, es que cae, si no se te pega, tienes el bigote ya. Oye, Póntelo en la frente. me lo vas a decir a mí con esta barba que tengo. Pero que tienes que quitar la pegatina. Pero es que no puedo quitar el pegatina, no se pega, está muy pegado. Trae, como las madres, anda, trae. Que siempre lo tengo que hacer todo yo. La frase de madre. Venga. Toma. Ah, vale. Mira. El gusanete ahí muerto. Venga, va. Si lo pones al revés, queda un poco de lineal. Bueno, pues ahora ya lo ideal sería que pasemos a blanco y negro. Y vamos a hacer un homenaje a José María Íñigo. Bélgica, 12 points. Pues fíjate que eso es lo menos famoso que Ya, ha hecho. claro, pero Yo es soy que joven. él es joven, es millennial casi. Aquí Pipo informando que dentro de poco pues se va a presentar el Eurovisión Portugal. ¿A qué expectativas así en honor a No lo vemos, No. para nosotros son supermanes. Y este año menos todavía. No somos eurovisivos. No. Este año menos todavía. A mí me han dicho que la canción es muy mala, que tiene que ir una canción que se llama Lo Malo. No tengo ni idea de qué canción es. Yo estoy viendo que voy a montar aquí el no sé. y ya no puedo con mi melocotón. Pues bien. pues estupendo. Vamos a quitar esto de aquí. Centrémonos. Sí, dale, lo he hecho para allá. Eso, que... Íñigo, iba a decir bigote Arrocet. Pues calla. Pues no me... Pues tiene vinculación, porque cuando decían, ha ido mucho, la primera persona que decían en todo lo que vi, la Campos. La Campos. Y dices, ¿la Campos es un ejemplo de periodismo en este país? ¿En serio? O sea, la Campos. Es el momento de, al menos a mi parecer, de llorar. My two cents. Ahí está. A ver, gente. Muere Íñigo, que es uno de los tíos que lleva desde los años 60, dale que te pego al periodismo, leándola muy fuerte, siendo el mejor. Y la primera persona que sale cuando amocha es la Campos. ¿En serio? Cuando amocha. ¿Cuándo? Toda una muestra de respeto en el idioma. Yo respeto a Broncano, ¿no? Ese es mi... Pero en serio, o sea, la Campos que lleva, ¿cuánto? ¿30 años haciendo programas de señoras? Sí. Eso, o más. Eso es un ejemplo... Desde cuando estaba con el... Ay, ¿cómo se llama? Hermida. Jesús Hermida. Jesús Hermida. No, que así. Pero dinos, Gerard. La Campos. Se nos desparrama. ¿En serio? Sí, Que no tengo nada contra la Campos, en serio. No tengo nada contra usted. Pues deberías. Pero, joder, es como si me dicen que le vamos a dar yo qué sé, el Pulitzer a Ana Rosa. Y me meto ya con 2. En las mañanas no vas a tener lugar, Gerard, ya te lo digo yo. Me queda Farreras. Sí, es un poquito... Yo os tengo que confesar una cosa aquí, amigos del blanco y negro y del misterio también. Vamos al tema de Íñigo ya, de una vez. Y al misterio. Lorín. Al tapetontín. Yo viví un episodio espectacular en mi casa con el Íñigo, directísimo. ¿Qué estás haciendo referencia? Me temo. Sí. Paramos el reloj. Todos los españoles en su casa paramos el reloj. Y os juro que fui testigo. Contexto, Uri Geller, buscadlo en Uri Geller, sí, porque no. Íñigo no paraba. No, contexto. Se me ha ido, es verdad. Vamos a... Rebobinamos. Cuando Íñigo estaba con Uri Geller y hizo lo del doblar la cuchara, es un truco de mentalistas, ¿no? Sí, de mentalismos. vamos a dejar claro que Uri Geller no tiene poderes. ¡Ja! Díselo a la CIA, señora. No, perdona. Se le han hecho varios experimentos y ninguno ha pasado el doble ciego. Entonces... ¿Qué es el doble? Hay datos de que la CIA lo trabajó con él, ¿eh? Ya, pero también hay datos de que lo trabajó y luego le dijeron vuélvase usted a su casa. Es más, hay gatos de ambas cosas. ¿Hay gatos? Gatos, de gatetes. Sí. No, pero no. Uri Geller es como Tamariz, lo que pasa es que en lugar de repartir cartas, pues La prueba aquella que escuchamos del dibujar uvas, ¿te acuerdas? Sí. Era con Uri Geller. Sí. Que hicieron un experimento que era en una base de Estados Unidos, alguien dibujaba un racimo de uvas. Y creo que era Uri Geller, ¿eh? Ahora no me gustaría los dedos, pero... Y Uri Geller en otra base de Estados Unidos dibujó el número exacto de uvas. Yo no sé de qué vamos a hablar.
El contenido de este podcast está realizado por especialistas. No intenten hacerlo en sus casas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Aquí estamos en el Café Cómic. Ya creo que ya el número del programa no lo sé. Ya me parece que es el número 5, parece. Es posible, el de la rima. Eso, pero no vamos a hacer la rima. No, porque No somos esos youtubers. No somos como ellos. Bueno, hemos tenido directo. Vamos a tener algún directo cada 2 martes, si es posible, por la tarde. Vamos a ver si... Hemos tenido uno de prueba que lo hicimos por la mañana. Y aunque en un principio no nos veía ni el tato... No, porque el directo propiamente dicho, me el parece que pasó una propiamente persona, dicho, creo, o dos. Un señor que estaba por ahí en el ambulatorio Que además, con el móvil. Y además no se enteró, porque al final cuando estábamos despidiendo el directo no. dijo, pero estáis en directo. Sí, En el sí. chat. Ahí va, Pues estoy ahí en va. directo. Bueno, pues el señor Antonio estaba ahí en el ambulatorio y nos vio de casualidad, pero no nos vieron, Bueno. no nos vieron. Pero ¿qué pasó? Ay, luego. Pues que hablamos de Fresia y el cuento este hecho con IA, el cuento de Fresia y la Dana. Y bueno, podéis ver el vídeo, está arreglado y en el canal. Y bueno, de momento pues nuestro vídeo más exitoso desde esta nueva etapa. No lo esperábamos, era una chorrada como otras tantas, pero habéis respondido mucho. Y bueno, un señor ha respondido un montón de cosas. Muchísimo, sí. Muchísimas. ¿Qué nos decía? Es que nos decía unas cosas... Pues que éramos malas personas. Bueno, que estamos anticuados, sí. que estamos en la edad de piedra. Sí. Entonces, por lo tanto, la IA tiene derecho a existir, y no solo existir, sino a arrasarnos a todos y crear ella sola, por lo visto, pues todo el arte, la cultura, las narraciones y todo esto. Que se lo había leído a su hijo, que a su hijo le había encantado. Ah, sí, se había comprado a su hijo. Que eso no... Estas típicas chorradas como la señora que lleva a su hija a la cabalgata, ¿no? A la cabalgata progre y dice, no, aquí lleva mi hija. El problema de los hijos no es que le haya gustado al hijo, que eso no tiene nada de malo. En principio no es malo per se. El problema es que luego dice, es que a los niños les importa nada que tenga... A los niños les da igual. Les puede servir mierda en puré que les da igual. A ver, aparte de que eso no es verdad, porque los niños sí que... La respuesta. Claro que, aunque no sepan expresarlo ni sepan el por qué, pero tú les pones algo de calidad y les gusta más que algo que no esté bien hecho. Porque es así, el cerebro funciona así. Pero es que, aparte de esto, si tú a tu hijo le quieres poner cualquier mierda, no quieres que disfrute de cosas de calidad, de cosas buenas, bien hechas y tal. Porque yo, si tuviera hijos, que no tengo, pero si tuviera hijos, sí, yo les pondría cosas de calidad. Porque querría que vieran lo que es la calidad. De hecho, hay algo que yo siempre discuto con mis compañeros y con quienes habéis formado parte del proyecto de Unrated y tal. El tema infantil, ojo, cuidado. El tema infantil es muy delicado. Sí. Pero, sobre todo, algo que ya he comprobado por activa y por pasiva en miles de editoriales que he visto, miles de productos, como hagas un producto muy para niños, pensando en que es para niños, en la pedagogía de para niños, de tal, de cual, te lo vas a comer. Sí. Te lo vas a comer. Hay que hacer el producto infantil como adulto, para pasártelo bien tú. Sí. Para disfrutar y reírte tú, y entonces funcionará. Hay que recordar que muchos de los productos que hoy consideramos infantiles, los Looney Tunes, por ejemplo, eran productos que se ponían en el cine antes de una película, que eran para adultos y por adultos, que no estaba pensado en sí ni... O sea, no estaba categorizado, pero es lo que gusta al niño, el humor básico, bruto, loco y surrealista que gusta al niño en general, es el humor que tienes que hacer para ti, para reírte tú. El ejemplo actual sería Gumball, por ejemplo. El ejemplo que yo no pondría sería Hora de Aventuras, porque ese sí está hecho para nosotros, por nosotros, y no dejamos entrar a los niños. Ojo, Que entran ellos, pero porque... Entran, pero... por cabezones. Sí, entran por cabezones, pero luego
Generalmente no deja pozo, no gusta Sí. igual que otro tipo de producciones. Pero Gumball sí. Gumball sí. Gumball entra en 3 niveles diferentes. Sí. Es increíble cómo funciona Gumball. Un día hablamos un poquito más Pues así de un par de episodios para que Sí. podamos analizar un poco cómo funciona. Pero bueno, eso, es muy delicado el trabajo del cómico, del cuento, de la narración infantil y no se debe dejar a lo loco y mucho menos, yo no lo dejaría en paz, yo le quitaba la custodia de su hijo, así directamente. Claro. O sea, este hombre que dice, no, No, voy a no. comprar para los niños, si es para los niños. Cualquier cosa. Este sí es para los niños, es Cualquier cosa. el San Benito que hemos tenido en los cómics, Sí. en el cine de animación, Sí. o sea, En los títeres. en los títeres. No me acuerdo porque los títeres nacieron para los adultos, ¿vale? Sí, efectivamente, O volvemos. sea, si nos vamos a Grecia hace 2000 años o a Egipto, que ya tenían en Ahí Egipto está. los títeres y tal, era para adultos, no era para niños. Y si nos vamos a la Edad Media, con Polichinela y un poco más moderno ya, Punch y Judy y Monsieur Guignol y tal, era para adultos. Pero es que, o sea, ¿qué iba a decir yo? Se me ha ido. Fácil. O sea, es, bueno, pues eso, que Que el niño no acepta el niño cualquier hace chorrada, cualquier eso, no acepta producto cualquier chorrada. y sí analiza, el niño sí analiza, Sí. sí discurre, sí encuentra errores, muchos además, Sí. o sea, el niño puede llegar a desmontarte toda una historia que le hayas Claro. contado por el mero hecho de que hay algo que no encaje, o sea, Sí. los fallos de Raccord, por ejemplo, por decirlo Uy, así. Uy, los fallos de récord. los Yo me niños, sabía, los- yo de chaval, Sí. películas así Sí, sí, que sí. veía y veía los fallos de récord me ponían malo. Las incongruencias en las narraciones. Sí, también. Porque este personaje hace esto si ha dicho que iba a hacer lo otro. Ujú. Esto es, en un niño, es Sí, mínima analítica de un niño es brutal. Y luego está la lógica. El niño tiene una lógica aplastante que tiene que hacer que funcione la historia. Sí, porque los niños son niños, pero no son tontos, Claro. ¿vale? El niño tiene la misma psicología que nosotros, Sí, pero menos experiencia Es lo de la mismo, vida. Es, claro. es que tenemos que distinguir. No es un cerebro menos desarrollado en sí. Es el cerebro ya funcional que vamos a tener todo el resto de la vida. lo que pasa es que le faltan datos. lo Esto único. es, Le faltan esto datos, es. que es la experiencia y el Aprendemos conocimiento. también determinadas cosas con la experiencia, con el, pues lo que decimos, ¿no? Equivocarse, aprender, rectificar y corregir. Eso, eso. Pero la deducción, la capacidad de entender algo es la misma. Por eso se dice, por ejemplo, mis padres cuando teníamos problemas en casa, me juntaban en la mesa de la cocina donde solíamos comer y hablábamos de todo, de lo que pasaba. Con un lenguaje que yo pudiera entender, eso sí, lógicamente. Lógicamente. Pero yo era partícipe como grupo, como equipo, como de lo que pasaba en casa. Mi padre le despidieron en una época de crisis, 86 o por ahí. La cosa, bueno, se le despidieron de la autoescuela, se tuvo que ir a buscar la vida pues, a Valladolid. Y ellos, claro, habían estado como chamullando, hablando, no sé qué, entre ellos, tal, y yo, quieras que no, estás jugando en tu cuarto, no sé qué, pero tienes el oído más afinado que... entonces, sí. ¿qué pasa? Tal, o sea, te preocupas, el niño se preocupa, se angustia y no se le pueden ocultar cosas. Se le deben contar en la medida en que pueda comprender y, de alguna manera, no decidir, pero sí colaborar en las posibles soluciones o por lo menos eso, que pueda entender, comprender que nada es tan grave como parece y que todo se puede ir solucionando día a día, pero no se les debe esconder nada porque son muy listos y saben más que tú Claro. muchas veces. Entonces, Porque están, directos, están con el oído encendido ujú. y con su lógica, digamos, el cerebro está discurriendo siempre sobre todos los datos que oye, juntándolos, intentando aprender Eso es. mucho más que nosotros hoy en día, o sea, que cuando somos adultos. De hecho, ahora que hablas de eso, de los problemas, hay mucha gente, y esta persona que nos había contestado en el directo, en los comentarios, lo decía, que claro, que era para niños y tal, para no traumatizarles y no sé qué. Sí, El trauma a los niños, a ver, a ver, no son tan delicados, claro, ¿vale? claro. Sí que es verdad que se pueden traumatizar y todo lo que sea, pero no son tan delicados. Y muchas veces este exceso de protección es peor. Espero, sí. Es peor. Yo he encontrado un par de cómics, bueno, un cómic y un libro de cuentos que se hicieron justo después de la Dana, o unos pocos meses después de la Dana, Ujú. que tratan ese tema y están escritos para niños y también para los padres, para que puedan explicárselo a los niños. Ujú. ¿Vale? Uno era... Cuando viene la tormenta, creo que era, o algo así. Ay, no me acuerdo ahora. Bueno, lo ponemos en la Sí, descripción. sí. Pues eso, no hay que ocultarles el drama, ¿vale? Y luego en las historias,
Cuando tú o sea, los cuentos o demás, tiene que tener drama. Esto de ponérselo claro todo sí. tan envolado y tan tal. No, a ver, los niños tienen que aprender también que a veces las cosas no salen bien. Mira, yo... Que tampoco digo de niño, llegar a los extremos que llegaban a veces, a lo mejor los extremos que llevaba Perrol, bueno, Perrol vaya, pero los extremos a los que llevaba Hans Christian Andersen, que era bastante cruel y bastante duro, pero también porque Hans Christian Andersen tuvo una vida muy dura cuando era un niño y estaba un poco traumatizado, entonces soltaba todo ese trauma. Pues mira lo de la cerillera, por ejemplo, o el final de La Sirenita, el de verdad, no el de la película de Disney, que no, el final de verdad y tal. Claro, a lo mejor llegar a ese extremo no, pero cosas como Perrol y como Grimm, que tampoco es que terminen muy bien, porque Caperucita no termina bien. No. ¿Esto de que viene el leñador y la salva? No, amigos, no. En el cuento de verdad no salva a nadie a la Caperucita, se la come el lobo y ¡hala! Ahí, ¿por qué? Porque el cuento es precisamente para que los niños sepan... Para que tuvieran cuidado de no irse al bosque o no perderse por ahí. O no hablar con quien no debes, no desobedecer a los padres. Hablar con desconocidos. Claro, porque se le come el lobo. Claro, si luego viene el leñador y la salva, pues el mensaje se va a... Ahí está, sí. Ese es el primer redoble que se dio, ¿no? El primer arreglo, el primer ajuste woke que se dio en los cuentos fue por ahí, ¿no? Pero woke mal. No woke bien, woke mal. No hay woke mal ni woke bien. Yo creo que no hay woke mal ni woke bien. Pero bueno, la cuestión es que sí hubo una primera etapa en la que los cuentos se dulcificaron un poco, sobre todo los finales. Se arreglaron los finales. Claro, lo que pasa con un luego nos hemos ido habituando y aún así esos cuentos que son finales arreglados son muy duros, o sea, eran muy duros para una época posterior, que hablamos de los años 40-50 o 30-40, en los que se empieza también otra vez la sociedad, igual que está pasando ahora, como a retroceder y a querer idealizar la familia, idealizar la sociedad y todo. Entonces luego ya llegaría un poco la etapa Disney, en la que coge algunos de los cuentos y todavía quizás los dulcifica algo más todavía, o incluso los adapta un poco a temas como Cenicienta, La Bella Durmiente, que tienen cada cosa los de verdad, los originales con sangre. Los originales son tremendos, sí. Y bueno, la cuestión es que en el directo propusimos en broma algo que podemos hacer ahora directamente para que se vea. Vamos a dar unas pautas de cómo podía ser el cuento básico que intenta esta inútil hacer en el cuento suyo. Bueno, vamos a ir improvisando, vamos a generar un cuento sencillo, a ver qué sale con lo que aportemos, y después, antes del montaje, o sea, antes de la edición, haré unos dibujos sencillos y los pondremos mientras vamos hablando. ¿Vale? Entonces vamos a inventar el cuento de la niña y la dana, como creemos que podía ser, y que de hecho no tendría ni por qué ser oportunista en ese sentido, o que se ha acusado a esta señora de oportunista, y lo es, efectivamente, sobre todo porque está claro que el resultado es tan mediocre que no aporta absolutamente nada. Ni te explica cosas sobre el suceso, ni le da al niño ningún tipo de pauta visual, o sea, que pueda entender sobre lo que pasó, claro. Entonces, al final, sí, señora, está usted aprovechando una tragedia para lucrarse. Luego ya hablaremos del tema de la editorial, de cómo ese libro está en todos los lados por azares del... Sí, esto ya lo hablaríamos, pero bueno, esto ya lo hablaremos como avanzaste tú con el tema de las editoriales falsas, ¿no? Vamos a hacer el... Bueno, vamos a hacer el cuento. Venga, vamos a llamar Monse a la niña. Un nombre... Bueno, no sé. Nombres de allí, por ejemplo. ¿De Valencia? Pues que no. Carmen, no. Carmen, no sé. Igual es más... No sé. No lo sé. Pero bueno. Bueno, vamos a ver. Niña. Vamos a poner a la niña. Venga, vamos a llamarla Carla y no nos complicamos. Carla, sí, nos hablamos. Venga, Carla y la dana, o Carla y la riada, por ejemplo. Carla y la riada. Bueno, entonces vamos a plantearnos ese primer día en el que tenemos que presentar el personaje. Vamos a presentarla efectivamente, sí, en clase, contenta, risueña, tiene mucha imaginación y es muy resolutiva. Y tiene una escena en el cole donde está con un par de amigas, por ejemplo, que tenemos. Es importante presentar personajes que vayan a estar. Que vayan a estar en la historia. Y que nos importen también. Y que nos importen, claro. Eso es importante. Por ejemplo, podemos hacer a una amiga
cuya madre tiene una tienda, un puestecito de chucherías, por ejemplo. ¿Vale? Y suelen ir allí después del cole y tal. Vale, ya hemos situado un escenario donde pueden pasar cosas malas o graves y de una manera sencilla lo hemos atado al propio personaje y al secundario. Bien. Vale, pues entonces... Van al colegio. Está lloviendo muchísimo. Está en el colegio y empieza a llover en el colegio. Y, por ejemplo, la madre de Carla, pues le dice a la profesora que no puede ir, que espere allí un poquito, lo que sea, y sigue lloviendo. Y al final, por ejemplo, al final de clase, o sea, al final del cole, viene, no sé, el padre de la otra niña a recogerlas. Vale. Porque la cosa se ha puesto muy peligrosa. Sí, empiezan ahí los padres. Sí. Vale. Y vamos a plantear el escenario, digamos, el nudo, el punto clave donde vamos a desarrollar la acción de nuestra historia. Nuestro pequeño rincón de todo lo que pasa con la Dana, o sea, nuestro set de grabación, donde vamos a hacer el episodio con pocos recursos y poco presupuesto para que todo se sitúe en el mismo sitio, puede ser el puesto de chucherías, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, se ha inundado... Es el piso, los padres de esa niña viven en el piso de arriba. Efectivamente, eso es. Eso también, porque claro, estoy previendo lo que va a pasar, entonces para explicarlo mejor, que claro, vivan en el piso de arriba. Eso es. Entonces están ahí. Y bueno, entonces ya llega el agua por las rodillas, lo que sea. Y empiezan a preocuparse. En esa zona y se están preocupando mucho y están intentando, pues ya algunos vecinos, ayudar a intentar desalojar parte de lo que del local. Llevar las cosas al piso de arriba. Eso es, por ejemplo, sí. Vale. Y vamos a meter el elemento dramático que al niño le gusta mucho, que decías tú el otro día. El perrete. El perrete. Por ejemplo, si queremos circunscribirlo todo a lo mismo, podría ser de la amiga de la niña, pero de otra amiga. Pero también puede ser, podemos empezar a meter personajes del barrio, por ejemplo, un señor que no tiene casa, que vive en la calle y vive normalmente ahí en el parque de enfrente y tal, pero es un buen señor, que le conocen todos, que tal, y tiene un perrito. Y las niñas siempre van a acariciar al perrito y le dan algo al señor cuando pueden. Que eso lo contamos al principio también. Eso lo hemos podido contar al principio, por supuesto. Esto, como os decía en la clase en la que os explicaba cómo contar un cuento, cómo distribuir una historia, ya sabéis, recordarlo bien, un corcho, unos posits, por ejemplo, y estas escenas las vais moviendo. Cuando se te ocurre algo, como ha dicho él, pues esto podría ser que al principio ya salga el señor, pues venga, esto es así se construye la historia. No se hace lineal la historia, ¿vale? Vale, entonces, por ejemplo, este señor aparece, él está bien, ¿no? Se alegra con el agua por aquí. Se alegra de que, el padre de la niña se alegra de que esté bien, tal, pero el hombre está desesperado porque falta su perro. Que no lo encuentra. No lo encuentra. Y claro, hay una riada ya considerable que se está llevando cosas, objetos y coches. Ahí puedes ser efectivo, yo creo que puedes ser efectivo y en un buen dibujo de desarrollar algo que ya se vea la gravedad de la situación, porque si no, un niño que lee esto en Burgos o en Santander no entiende lo que pasó con la Dana. Entonces también, es decir, lo que decías tú, no hay que escatimar en representar las cosas como son. Luego, solo con contarlo bien, ya está. O sea, no hace falta volverse loco. Vale, pues tenemos un elemento dramático, interesante y sobre todo que al niño le va a atrapar. Porque le va a importar, al niño le importa más y a nosotros. El perrete. En la situación, en las narrativas suele pasar mucho. Sí. A veces pasan cosas con un bebé y te dan igual, y pasan cosas con un gatito. Esto no sabemos muy bien, yo no sabría explicarlo, pero sucede. Sí. Y es parte de cómo contar historias, así que al final hay que aprovecharlo y hay que hacerlo bien. Vale, tenemos el drama. Tenemos el drama montado. Entonces... Claro, dicen por la radio que no hay que salir a la calle. Pues este hombre tiene que salir a buscar porque puede venir más agua. Sí, claro. Entonces, claro, ¿qué hacen? Claro. ¿Qué hacen? Bueno, pues a ver, ¿cómo planteamos? Estamos como en el nudo, ¿vale? Sí, estamos en el momento... Estamos en el nudo. Estamos aquí arriba. En el nudo puedes meter un poquito varios elementos que luego puedan desatarse y resolverse al final gradualmente. Es ponerse ¿cómo lo llaman por ahí? La noche oscura, que se llama. Sí. El momento que parece que todo está perdido, ¿no? Está el soldado rodeado por todo, o sea, el policía rodeado por todos los narcotraficantes o el héroe rodeado de los zombies y tal. Pues esto en nuestro caso es todos en la tienda, arriba en la casa, con la radio diciendo que no puede salir porque está rodeado de agua. Y Carla, por ejemplo, que va a ser nuestra protagonista, podemos extralimitarnos en el tema de que ella sí se escapa para intentar encontrar al perro, por ejemplo. Pero
se la lleva un poco la corriente, porque hay mucha corriente, hay mucho peligro, y pasa un rato de angustia, pues agarradita en un, no sé, en los restos de algo, en un árbol que hay ahí, cerca de algo que podemos reconocer incluso de dibujos anteriores del parque donde ella vive, cerca de donde está la tienda esta y tal. Un árbol que se ha quedado así atravesado, una gran secuoya, un no sé qué, lo que queramos y que hayamos descrito al principio en algún momento para que nos resulte llamativo. Entonces, como el mechero que no entiende en las películas de acción, o el que coche sale al principio y no entiende, ¿no? Y al final sale y entiende y resuelve la situación, ¿no? Y dices, para eso era el mechero. Bueno, pues esta chorrada la famosa pistola de también se puede incorporar, eso es decir, todos los elementos de los que vayas a hablar, procura que hayan estado presentados de alguna manera en los dibujos, en la narración, pero siempre que hayan tenido cierta... para que lo veamos, para que simplemente lo reconozcamos como algo de nuestro paisaje. Que no parezca la historia de esto que a veces pasa, ¿no? De que el guionista hace que de repente ¡pum! Aparezca. Claro. Que no parezca un Deus Ex Machina. Eso, Deus Ex Machina. Eso es. Bueno, entonces, pues bueno, podemos poner, por ejemplo, ya un par de voluntarios, bomberos, lo que queramos, o del ejército, una vez que la cosa se ha complicado, pero ya están actuando, por ejemplo, ya están actuando. Entonces la encuentran. Y le preguntan, ¿pero qué haces aquí? Eso no te habían dicho, no tienes que ser ya. Decíamos... ¿Qué te ha pasado? Y aquí viene parte de la moraleja. Sí. ¿Ves que te ha pasado esto? Claro, por irte... Por no hacer caso a tus padres. Eso es, efectivamente. Entonces ya tienes parte de la moral. La clásica moraleja del cuento. De por qué se te está advirtiendo de que no hagas tal cosa, porque la consecuencia es esta. Y bueno, pues de momento... No le llevan a casa. No la puedes llevar a casa, porque está la casa muy complicada, ya está aislada, entonces te la llevarán conoce a otra gente... a un centro donde reuniones. Claro. Y ahí encuentra el perrete. Ahí encuentra el perrete. Y el perrete, por ejemplo, lo puede tener en brazos uno de los niños de su cole, que si hemos creado previamente algún conflicto, porque es uno de los niños mayores, que sois unas crías porque vais a comprar golosinas y no sé qué, y que ojalá os ahoguéis y algo así, alguna chorrada puede haber pasado, pero de repente el conflicto se aclara, o sea, se libera, digamos, si el chico más mayorcete y más tal, está con el perro y ella le dice de quién es el perro. Claro, él lo ha encontrado, no sabe ni de quién es. No, encontraste perrete. Y ella le dice de quién es el perro y tal. Sí. Y bueno, ese puede ser el final de esa escena penúltima, digamos, antes del gran final. Sí. Y después ya podemos pasar a una época, a un momento en el día siguiente en el que todo está pasando, pero ya está todo recogiéndose, la gente está limpiando. Pero está un poco desordenado. Sí, claro, todo hecho mierda, pero está la gente, digamos, actuando y lo grave ha pasado, como que ha quedado ya sentado. Y entonces pues puedes hacer a la niña, a Carla, llegando con el perrete a su barrio, todos la reciben. La madre preocupadísima, qué susto, que no sé qué, que no sé cuál. Que la próxima vez me hagas caso y no seas así. Pero, por ejemplo, pues la otra niña, toda contenta porque ha traído encima al perro, es la heroína. Claro. Es la heroína del cuento, pero no hemos inventado una historia súper surrealista. No. Con cuerdas mágicas o mierdas y poderes que no tienes necesidad. Es decir, un cuento no implica que cuentes una historia de gente con poderes, habilidades especiales y mierdas. Puedes hacerlo, pero no es necesario. Este contexto quizás pide que la magia sea la que sucede en la vida real, ¿no? Digamos, que puedes concatenar una serie de hechos y que todo el resultado, digamos, termine bien, acabe bonito, que el protagonista de tu historia acabe siendo incluso un héroe por accidente, ¿no? Porque es heroína de esta situación, pero casi se muere. Casi se muere. Los padres casi la pierden. Podría no haber aparecido, yo qué sé. Bueno, hemos llegado al final, se reúnen todos y el señor no tiene sitio donde quedarse y, por ejemplo, pues la madre de la niña le dice, mira, ahora que hemos vaciado, como se nos ha perdido de momento el local, no lo podemos recuperar, quédate aquí con nosotros una temporada hasta que veamos dónde tal. Ya está, has resuelto hasta algo positivo que no estaba dentro de la historia, pero que lógicamente veías a este señor que no tenía casa y le dejas un pequeño respiro para que rehaga su vida desde ahí un poco, que tenga un nuevo punto de arranque, ¿no? Eso es. 1000 cosas se pueden hacer, muchachos, cosas. O sea, se pueden elaborar cuentos así. Sí. O sea, historias también. Bases para narrativas, es decir, aunque vayas a hacer una novela larga, pero la base puede ser casi la base de un cuento.
En la clase, en la academia, hemos hecho tú y yo muchas veces el recurso, que lo he contado también en el Cómo hacer cómics alguna vez, el recurso de coger un cuento ya establecido y cambiar los elementos. Es decir, si tienes dudas para crear un cuento habitual como esta señora, si tenía dudas para crear este cuento, podía haber cogido Caperucita y haber cambiado 4 elementos. Claro. Con 4 elementos que hubiera cambiado de Caperucita, actualizando el tema, el personaje, en vez del lobo es no sé quién, o sea, todo esto lo puedes hacer y de hecho es lícito en el sentido de que son bases clásicas de narración. O sea, los cuentos, de hecho, son muy parecidos entre ellos muchas veces, pero son bases clásicas de narración. De hecho, esto se hace mucho vamos, se ha hecho toda la vida y últimamente tenemos un montón de películas que son en realidad cuentos clásicos, lo que pasa es que se han modernizado y se les han cambiado las cositas. Hay muchas, incluso hay películas para adultos clásicas como La Pasión de China Blue, es Caperucita. O sea, el lobo es el predicador loco que está obsesionado con ella, que la quiere matar. Es que es Caperucita. Por ejemplo. Y es una película para adultos. O sea, y Cenicientas hay un montón. Y es que son bases clásicas, es como el viaje del héroe. Es decir, no podemos inventar una historia si no conocemos todas las demás que nos preceden. Porque es que además los cuentos clásicos, pues esto de Caperucita, Cenicienta, Hansel y Gretel y los cerditos y todo esto, están al igual que el viaje del héroe, están en muchísimas civilizaciones. Tú te vas a China y sus cuentos clásicos no son exactamente iguales, pero los mismos temas están ahí también. Y no se sabe muy bien por qué, si es que empezó en la prehistoria y luego se salió, o es que la propia psique humana, como es así, pues termina llegando a las mismas conclusiones. Sí. Pero están. O sea, hay muchas veces. San Jorge del Dragón es otro ejemplo, que está en casi todas las civilizaciones, incluso está en Europa, está en África, está en Asia, está en América. Fíjate, con el tema de la Dana, o el tema de una tragedia típica que puede pasar cualquier día en nuestra actualidad, se puede contar Hansel y Gretel. Pues sí. Se puede contar los 3 cerditos. Sí. Porque si cada uno ha hecho su casa como le ha dado la gana, pensando que así ahorraba dinero, claro, qué tal, qué cual, fulanito es no sé qué. Estos son 3 hermanos, ¿no? Sí. y tiene su casa que es un adosado de no sé dónde, porque está, vamos, de putísima madre. Y aquí, en el valle en la barranca del tío en la barranca de tal, sí. Y viene la EMET o la conferencia del Duero o lo que sea, Confederación del Duero, y dice, oiga, que es que va a llover la semana que viene. Y entonces cada uno dice, ¡buah! Y al final les llega el agua y va corriendo a casa del hermano. Que claro, ya llega el agua por es un tercer piso en una barriada que se hizo. Pero tampoco es ciudad dormitorio no sé qué, pero que tampoco está muy allá. Y les llega también el agua. Y van ya a casa del hermano que estaba en Gamonal viviendo, en el 11. Claro. Y que Gamonal está en la parte alta de la ciudad y que no se va a inundar por mucho que lo... No se va a inundar. Y dice, si es que os lo dije. Porque... Claro. Y luego ya les llegaría el de los seguros, que sería el lobo. Sí, que sería el lobo. Oiga. Llegaría el de los seguros. Oiga, que esto no dice. No. A mí no me líes. Bueno, se puede aplicar cualquier cuento para contar historias actuales, nuevos cuentos, pero por favor, ya que están, utilizad ese tipo de estructuras. No os lancéis a lo loco y mucho menos a que una IA os diga textos así a lo loco. Claro, porque la IA es una herramienta y una cosa que sí puedes hacer para probarlo, por lo menos para probar cómo funciona, es decirle precisamente, oye, el cuento de Caperucita es tal, pero escríbeselo, todos los datos importantes del cuento, tú escríbeselos tú. Sí. Y dile que haga el ejercicio que hacemos nosotros con los alumnos. Sí. Ahora cámbiame elementos, quiero que vaya de ciencia ficción, quiero que tal, quiero que cual, pero desarrollame esta historia convirtiéndola en otra. O sea, en otra. Sí. Y ahí lo va a hacer bastante bien, va a ser bastante curioso que tú mismo veas el resultado. Sí. Pero no lo publiques directamente. Pero no lo publiques, tú coges luego eso y tienes que elaborar tu historia, tienes que crear tus personajes, darles personalidad y todo. Porque aunque se lo hayas dado masticadito, aún así va a cometer errores. Sí, va a cometer errores. Y va a mezclar historias muchas veces también. De hecho, por ejemplo, en el cuento para que se vea, hay una página en el que habla que Freisia y su madre van en un coche, se encuentran con una amiga y entonces la idea es que abren la puerta del coche para coger a la niña y meterla dentro. Es un párrafo solo, prácticamente, porque va por párrafos por página. Y ahí comete varias incoherencias en este pequeño párrafo, porque se supone que van la madre y Freisia sola, pero resulta que luego son las 3 que tiran de ella. Entonces dices tú, si eran 2, ¿cómo van a ser 3? O sea, ya es el mismo párrafo. Eso ya, sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es capaz de entender
Y luego fíjate qué pena. Y aparte, bueno, y la tiran de los pelos, por cierto. Tiran de los pelos de la pobre niña para meterla dentro. De verdad. Parece un poco fuerte. De verdad. Bueno, y luego lo más chocante es que al lado de ese texto no hay un dibujo que lo refleje. Ah, claro, eso es lo peor. O sea, luego al lado de ese texto otra vez está Fresia así, sonriente, contenta, con los ojos así abiertos, como corriendo para adelante todo el rato, o sea, y ya está, y no hay más. O sea, no hay coche, no hay nada. Entonces, eso es. Ahí Claro, coherencia. Eso es lo que criticábamos en el otro vídeo. Es decir, sí. no solo nos IA. parece mal que se haga algo con IA o que se utilice la IA. No se trata de eso. Pero, pero alguien tiene que ser creativo de por sí para utilizar cualquier herramienta. Es que no da igual que sea el Photoshop o que sea la IA. Claro. Si tú no eres capaz de contar una historia, si tú no entiendes cómo funciona incluso la iluminación dramática en una imagen, no vas a saber utilizar ninguna herramienta para darle énfasis a esa historia. No vas a saber crear esa historia. Entonces, eso es lo que criticamos, que esta señora no ha creado una historia en su vida y que, aunque lo hubiera hecho escribiendo en párrafos en una libreta, hubiera hecho igual de mal. Porque no sabe lo que está haciendo. Claro. Pero por lo menos, si lo hubiera hecho ella, pues podrías decir, joder, te ha salido mal. Pero es que esto ni siquiera te ha salido, es como, bueno, lo has vomitado. O sea, claro. Has cogido un elemento que, pum, lo vomita todo y ya está. ¡Ay! Netflix. Esto tiene también sus reglas y me gustó mucho jugar a esto, a los superhéroes con el Cid, que era algo que yo creo que siempre me he preguntado por qué no se le había ocurrido a nadie. Le gustan los superhéroes y que de alguna manera viera esa posibilidad de mezclar. Yo creo que una cosa un poco inconsciente que ya me germina un Cid superhéroe, creo que fueron los cómics de Super López, porque había un Capitán América que era un Capitán Hispania, que era a la vez una especie de Capitán América y una especie de, ¿cómo se llamaba? El Capitán Trueno que teníamos en España, ¿no? Yo creo que ahí, aunque no lo recibiera como mensaje, hay algo, ese ahí, porque luego las primeras veces que hice a este Cid superhéroe lo dibujé más en estilo humorístico. Lo trabajé en estilo humorístico, pero algo no me acababa de encajar. Quería contar otras cosas, luego pues ha tenido tiempos de estar ahí simplemente guardado en un cajón la idea. Y ya cuando la Asociación de Libreros hace unos años propone hacer el primer salón del cómic, y digo del cómic, o sea como tal, el aspecto cultural y social del cómic, hacemos en 2012 un salón del cómic, yo colaboro pues, con mi incipiente escuela en ese momento y además haciendo la imagen, y me piden que haga algo muy representativo de un salón del cómic, pero muy representativo de Burgos. Y entonces, bueno, pues al final todo el mundo te pide al Cid siempre haciendo algo, pero ahí se me ocurrió ya, o sea, ya vi, digamos, la idea de mezclar al Cid con un traje de licra de los de superhéroes americanos. Y ahí ya se acaba de pulir la idea y acaba de empezar ahí sí que ya empuja la idea para ir haciendo, pues en algunos bocetos y en algunas cosas, ir haciendo algunas cosas que se quedarían ahí durante un tiempo, pero que ya iban a contar esta historia.
¿Tú qué has podido aprender de tu personaje, Iván? Pues que si me hago caso a mí mismo o a la historia que he creado, deberíamos entender mejor a las personas, a los personajes históricos, a lo que sabemos de la gente, porque luego no sabemos nunca más que esto, ¿no? Entonces es muy probable que un personaje que tenemos tan idealizado fuera muy normal o tuviera ciertas cualidades y otras no, y fuera pues a veces un miserable con alguien que le quiere mucho y otras veces un amor con alguien al que ayuda porque le apetece. Yo qué sé, un poquito estas experiencias que tenemos cuando vemos a los personajes de las series de televisión, ¿no? Que no pueden ser unidimensionales, tienen que ser tridimensionales, tienes que poder quererles, odiarles, reaccionar a veces con ellos y a veces en contra. A lo mejor hay gente que no le gusta cómo reacciona este Cid a algunas cosas y otras veces entenderán que si lleva 900 años vivo, igual hay cosas que le resbalan, ¿sabes? Como por ejemplo temas actuales como la identidad de género y demás, igual a este tío a lo mejor le resbalan, no en el mal sentido, sino haz lo que quieras con tu vida, que yo ya he vivido aquí, ¿sabes? Ya tengo... Yo ya he visto sí, todo. Sí, a mí no me vas a sorprender, o sea, que en lugar de retraerse, ¿no? Como nos pasa a veces a nosotros, que tenemos una experiencia en la vida y lo nuevo nos cuesta, pero ya, si tuvieras 1000 años, Es que ya lo has visto todo. Netflix, ¿qué ha pasado con Netflix? ¿Qué pasa con Netflix? ¡Uy, sí! Netflix. ¡Ay, Netflix! Bueno, cuando lo veis esto a lo mejor ya es viejo, pero... Sí. Podemos hacer incluso vaticinios de lo que va a pasar. Luego vemos si acertamos. Sí, eso es. Bueno, pues resulta que Netflix se ha aprovechado de que Warner está un poco ahí y ha dicho, ¡te compro! Pero bueno, había varias Sí. intentando comprar. Porque también estaba la Paramount... Ahí está la Paramount, que es amiguita de Trump. Y todavía hoy se ha dicho oficialmente que Netflix compra Warner, pero hoy no es, o sea, no han empezado. Ahora tienen que empezar las negociaciones, cómo se ajusta cada cosa, qué se respeta, qué no, todas estas cosas que se suelen dilucidar durante meses y meses. Sí, además. porque claro, no es cuestión de, te compro y hago lo que me da la gana. Claro. Es que es muy complicado porque es Warner luego tiene un montón de subsidiarias de subproductoras, ¿no? Claro. Más pequeñas, distribuidoras, no sé qué, tiene tiene HBO. Tiene también lo de DC, porque la editorial también es suya. Sí, la editorial es de Warner, claro. Como Marvel y Disney, claro. la DC. Entonces es complicado, porque también cada cosa sirve para una cosa distinta, porque por un lado es producir, por otra cosa es distribuir y por otra cosa es editar y tal. Y entonces no puedes coger, te compro y ya está. Claro, sí. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Todavía es muy complicado porque es probable que Trump y Paramount fuercen una nueva venta de acciones a un precio a los accionistas. O sea, directamente quieren hacer una... No sé si eso es la OPA hostil, no sé muy bien cómo es. Pero bueno, como si pero van a los con las cajas de ahorros. Eso, van a los accionistas a decirles, esto entonces, claro, de esa manera... Digamos que la mitad esté en bolsa y que pueda comprarlo cualquiera o algo así. Sí. Entonces, bueno, todavía queda camino. ¿Qué va a pasar con DC? ¿Qué va a pasar con DC? Como dicen los youtubers estos de DC, de las 4 películas de DC, que es de lo que saben, ¿no? Sí. Ya están diciendo chorradas. Lo primero, los Snyderitas ya están súper contentos, porque claro, ellos decían que nos lo tomamos a broma, porque también era otra situación, pero que decían que Netflix comprara Warner para rescatar el Snyderverse. Lo primero, el Snyderverse no existe como tal, ¿vale? Vamos a aclararlo. No existe. DC es una
marca de Warner, es una marca de la editorial DC y no responde, nunca puede responder, por mucho que se hayan hecho 3 o 4 películas relacionadas con la visión de un director, no responde a ese director. Él no puede rehacer su universo en Netflix sin los derechos de DC o de Warner, Claro. sin que DC o Warner aprobaran ese reboot de su universo. Sí. Pero bueno, entonces en aquella época era impepinable, nos lo tomamos a broma todos, porque la situación era otra. Y lo que va a pasar, que es que aunque Netflix compre Warner, no tiene nada que ver con lo que vaya a hacer con los contenidos. Es decir, Claro. Netflix no puede apostar por un director que le ha creado ya 3 universos y que están cancelados ahora mismo. El de los zombies, el de animación de dioses y el del plagio de Star Wars que lo vendía para Star Wars. Lo de Juno, Júpiter, Moon, no sé qué, ¿no? Júpiter Moon. No, Júpiter. No. Se me ha olvidado. ¿Tú te crees? No, la de Júpiter era la de Wachowski, es verdad. Eso, es de las Wachowski. Era Wachowski, sí, me he equivocado ahí. Sí, pero es algo parecido. Sí, bueno, el trasunto este de Star Wars, porque además de hecho era un proyecto que él vendió o quería para Star Wars y que no se lo aprobaron, y como no se lo aprobaron se lo ha llevado para su casa, que eso me parece bien. Eso lo hacen muchos directores, muchos autores de cómics. Tú tienes un proyecto para Batman, no te lo compra DC y dices, bueno, pues cambio Batman por otro personaje y la historia la puedo contar, que es lo que quiero contar, esta historia. Vale. Claro. Pero bueno, hasta ese punto los 3 universos que había creado y se las había prometido y todos estaban muy contentos, Netflix con Zack Snyder, están ahora mismo cancelados, pero cancelados oficialmente. Entonces, por mucho que Netflix compre Warner, va a resucitar un universo muerto de sus personajes ahora que están en otro camino, además, que ya están en otro universo, en otro camino y en otra dirección muy parecida a la del UCM. Es decir, ahora James Gunn y Peter Safran son, digamos, directores de orquesta de un universo nuevo que se está creando, que está dando sus primeros pasos, que está resultando bastante agradable o bastante bien recibido por el público mayoritario, que es el importante. Es decir, nosotros los frikis de tal o cual cosa no importamos 3 cojones. Claro. Pero debería ser así siempre. Es decir, Claro. no debes crear material para tus 4 seguidores. Tienes que pensar en cómo crear una historia que llegue a todo el público, si no, no vas a comer de ello. Pues esto es así. Entonces, Netflix no va a relanzar el Snyderverse. De hecho, en cuanto a eso de DC, lo que hará Netflix será algo parecido a lo que hizo Disney cuando compró Marvel. Que sí, yo meto dinero y recibo resultados, pero no voy a forzar mucho no te voy a decir tienes que hacer esto. Está claro que, es por un poco de ejemplo, hay libertad. diferentes casos, ¿no? de cómo funcionan las cosas, pero por ejemplo hay 2 vertientes diferentes. Si vemos el caso pasado de Disney, tenemos varias opciones. Tenemos lo de la editorial Marvel. En un principio compró la editorial Marvel, Claro. que empezaba tímidamente a tener productora de cine, pero eso fue un extra. Sí. Entonces lo que le vino bien a Marvel fue la pasta para que el universo de cine empezara, o sea, acabara de arrancar, porque estaba arrancando allá sin ellos, pero la editorial no se tocó. No. Disney no toca la editorial Marvel, porque sabe que es lo primero una editorial que no tiene que ver con una productora de cine y tal, que funciona de una manera lógica y que siempre va dando rédito y rendimiento, y que encima es una lanzadera de IPs para luego crear otras películas. Claro. Entonces ya me llegará a mí la oportunidad de coger esos personajes y hacer pelis con ellos, o proponer otras historias, pero que vayan haciendo. Entonces a Marvel la dejan hacer, básicamente eso. Y cuando luego la otra parte de Marvel, el estudio, necesita inyección de dinero para crear este universo de audiovisual, pues se lo dan. Pero también se mantiene un poco como al margen. Disney no interfiere en sí en Marvel Studios. Igual que no interfiere en sí dentro de lo que cabe, todo esto es con pinzas, pero hay que entender que también cuando Lucas vende Lucasfilm, Disney lo adquiere, pero mantiene Lucasfilm. Claro. O sea, la productora es la misma, el coproductor es el mismo, luego unos se van, otros entran aprovechando la coyuntura, lógicamente. Pero tienen una cierta libertad de. Pero en principio los proyectos de Lucasfilm son de Lucasfilm. Claro. Con Disney de respaldo, sí, efectivamente. Y Disney dice, hombre, lo que sí que quiero, tanto a Marvel como a Lucasfilm, lo que sí que quiero es que me hagáis series de televisión. Claro, porque tengo este canal que yo quiero que sea
Eso, de contenido propio más que de me ajeno, por hacéis ejemplo. un crossover con Phineas y Fer o con O, Pactos o con sí, no sé sí, quién, o tal. simplemente, bueno, quiero que parte del producto que hacéis esté enfocado a series de 6 episodios, 8, para que esto tenga contenido. Eso es un poco la injerencia, es más bien de producción, que es lo lógico. Eso. Luego estaría la adquisición de Fox, que es otra cosa. Claro, ahí ya cambia un poquito. Fox es una productora cinematográfica, aquí sí que estaría un poco el tono de Warner, que no está bien. No está bien económicamente, aunque Warner justamente estos últimos años ha reflotado con muchas pelis que se han estrenado este año, que son el top de taquilla de todo este año, es casi todo de Warner. Pero otra cosa es que económicamente estuviera bien, estuviera tal o estuviera tocado, ¿no? Claro. Pero bueno, Disney lo que hace con Fox sí que es casi absorberla. Y deja 20th Century Studios, porque sí el estudio sigue produciendo, como el de Lucasfilm, pero digamos que Disney queda por encima. Que lo que se produzca allí ya no tiene una autonomía tan grande como la que tienen en Lucasfilm o en Marvel. Entonces, pues eso es lo que puede pasar con Netflix y Warner. Probablemente Warner siga siendo una productora de cine independiente, o sea, independiente quiero decir, con marca propia dentro de Netflix, pero no creo que pongan Netflix delante cuando se estrene una película de Warner en cines. Porque aquí hay dos problemas. Netflix es un exhibidor, digamos. Es un exhibidor. Es tecnología pura. O sea, tiene contenido creativo, pero lo que hace es manejarlo, digamos, como un videoclub. Está lo que decimos el estilo Netflix de las pelis y las series, ¿no? Que es un poquito... Sí. Ahí tiene una pero creo que tener Warner le conviene para tener una productora tradicional de cine y que también luego le vaya nutriendo de contenidos. Claro. Porque Warner tiene HBO, que aquí es donde ya veo más conflicto y no sé lo que va a pasar, pero yo creo que Netflix va a mantener el sello de HBO. Sí, es posible. Porque es un sello de calidad, es un sello de otro tipo de televisión también. Y yo creo que son plataformas que no tienen nada que ver. HBO es una plataforma que tiene la televisión al estilo tradicional. Emisión semanal. Pero ¿no crees que pueden hacer como han hecho los de Sky y Disney, que tienen luego sus canales por dentro? Esa es otra. No, a la larga, imagino que HBO estará como opción, como parte, como Hulu. Sí, eso, como Hulu en Disney. Por ejemplo, Hulu o Star en Disney, que significan Fox en cierto modo, son casi toda la producción de Fox y poco más, están ya dentro de Disney Plus. Pero de momento, creo que durante un tiempo HBO funcionará fuera de Netflix. Porque es que es como una filosofía de emisión y de tal muy, muy opuesta. Luego acabará dentro de Netflix, pero mantendrá su personalidad. Es decir, yo creo que las series de HBO se producirán y emitirán con la misma cadencia que se producen ahora. Semanales, tal. Y Netflix seguirá exprimiendo pues estas cosas tipo Stranger Things a zorrombullón y a meterte el viernes los 8 capítulos para que no te levantes del sofá hasta el domingo. Es su filosofía y ellos van por otro camino. Está claro que a ellos les tiene que rentabilizar mucho eso, pero a la hora de mantener en el candelero ciertas cosas, creo que saben perfectamente que no funciona igual de bien. Sí, de hecho yo sé que he leído por ahí que los de Netflix estaban comentando que estaban teniendo problemas con ese tipo de producción, porque sí, al principio subían mucho, pero luego no mantenía y caían como en el olvido y ya no rentabilizaba. Entonces, en la primera semana no recuperaba la inversión, era muy difícil ya que lo hicieran. Sin embargo, con HBO, o sea, Warner, no pasa tanto. Sí que es verdad que tiene el empujón del principio, pero luego como que se mantiene más en el tiempo y la gente sigue... A ver, si al final una serie se mantiene semanal 2 o 3 meses, pues ya no son tan largas, antes eran más largas, pero pero 2 o 3 meses es mucho. Está pasando ahora mismo con la serie derivada de IT. Ostras, cada vez que se pone un episodio es un hervidero de comentarios, de tal, de gente, de youtubers que hacen vídeos del vídeo de la semana. Y eso llama gente este youtuber haciendo el vídeo semanal de la entrega semanal de una serie, yo creo que es muy potente para ellos mismos como publicidad, luego es una pasada. Sin embargo, lo que hace Netflix de poner toda la serie entera... Netflix va a poner la serie entera y ya ves que incluso los youtubers más fieles a esos productos les cuesta. Se atragantan. No pueden. Son muchos capítulos, no puedes. Tú ignoras que eso ya se ha emitido todo y haces cada capitulito tu semana para que te dé el tiempo a producirlo, a montarlo y tal. No, porque ¿para qué? Porque ya se lo han visto, tus videntes ya se lo han visto, vuelven a ver todo el vídeo, pero si ya lo he visto, ya, ¿para qué sigues hablando de eso? Claro, sí, ahí está.
Claro. Entonces, bueno, todo tiene sus más y sus menos y cada uno sabe cómo rentabiliza sus productos, pero está claro que Netflix y HBO no tienen absolutamente nada que ver No. y creo que eso permitirá que se mantengan separadas un tiempo. Y Luego cuando, Netflix- y cuando no estén separadas, lo que dices, será como Hulu dentro de Disney, pero en cuanto entres en HBO, su producción, su forma de publicación y tal será semanal o será lo que sea Claro. y funcionará igual que ha funcionado siempre, independiente, no sé, Sí, pienso que sí. Porque además hay que tener en cuenta que cuando una empresa compra a otra, muchas veces, o sea, no muchas veces, no, a veces, la empresa que compra, en lugar de imponer su forma de trabajar a la comprada, a veces es al revés. Es la Sí. comprada la que no impone, sino cambia cosas de la compradora. Esto ha pasado muchas veces. Puedes hacer como... Voy a poner una cosa muy técnica que es IBM. Es lo que solía pasar en IBM era eso. Cuando IBM compraba otra empresa, sí que imponía cosas, pero muchas veces la empresa comprada era la que llevaba cosas a IBM para que IBM mejorara. Por eso llevan casi 200 años existiendo, también es verdad. Bueno, Por eso. a mí me ha recordado un poco a ver, que son mitos también, ¿eh? Pero un poco lo que se dice de, o sea, los cristianos íbamos a invadir un país y arrasábamos y o rezabas o no había hostia. Claro. Y los romanos, Era al revés. al revés, Te conquistaban y decían, cogían- ¿qué tenéis? se cogían tu cultura un poco. Ay, Claro, esto, ¿qué a mí tenéis? esto me gusta. Ay, esto tal. ¿hacéis el vino distinto que nosotros? Ah, pues entonces vamos a hacer ¿Os vino. gusta la ofrenda no sé quién? Vale, pues sí, venga, pues podéis ponle hacerla, un pero altar. luego... Sí, Pues sí. nosotros también vamos a poner un altar en Roma. Y cosas así. Entonces, claro, ¿Y puedes hacerlo... qué fiestas hacéis aquí? Puedes hacer los calamares a la romana o los calamares a la cristiana. Y Claro. ya está. Y esto es así. Sí. Esta es la conclusión de la compra de Netflix, Es verdad. de Warner. Luego a ver qué pasa. Y por lo demás, bueno, los que estaban diciendo a nivel tan... Es que, a ver, es que ir tan al grano con un solo producto a mí me parece muy chorra. Sí. Pero hasta de los propios youtubers que se lo están tomando en serio y haciéndolo bien, ¿eh? O sea, pero a mí estos que ya dedican un episodio entero, ¿y qué va a pasar con DC Comics? Pues, mira, se acaba de comenzar un proyecto que es muy largo, o sea, que va a ser largo, que requiere mucho trabajo, que tiene ya 3 o 4 películas en producción que ya se estrenan el año que viene y otras 3 o 4 que se ruedan el año que viene para estrenarse el siguiente. No va a cambiar nada. Ahora mismo no va a cambiar nada. Esto va a tardar muchos meses en solidificarse. Sí. También, Primero negociar. también todo. entendamos que puede entrar cualquier otra, o sea, que puede todavía entrar otra y comprar y cambiar un poco los parámetros. Pero Es que incluso en el peor de los casos podría ser que DC lo comprara uno y Warner comprara otra, que también podría pasar. sí. Es difícil, pero podría pasar. Sí, podría pasar, sí. Se podía ir por separado. Bueno, de hecho, se ha rumoreado en los últimos años y había propuestas sobre la mesa de que Disney sí planteó cuando DC Comics, la editorial de cómics, ha estado muy tocadita y muy dañada y es mucho más pequeña que Marvel en muchos aspectos, entonces ha tenido sus más y sus menos y ha habido alguna época concreta en la que sí se ha comentado que Disney podría haber comprado DC y la querrían haber mantenido viva, única e independiente, a que no estuviera con Marvel. O sea, tiene que mantener su marca, tiene que mantener su universo, tiene que mantenerse separada, tiene que trabajar como ella más o menos considera que tiene que trabajar y esto pudo haber pasado. Entonces, DC pudo haber llegado a estar fuera otra vez de Warner, que no pasaría nada, porque estas cosas han pasado muchas veces y han cambiado de manos. Marvel era de una juguetera hace años, antes de Disney, y la salvó la juguetera, no me acuerdo qué juguetera fue, pero la salvó de la quiebra. Y luego Marvel salvó de la quiebra DC una vez o dos. Sí, también, sí. Es esto, la historia de Marvel y DC es maravillosa. Coca-Cola y Pepsi, y IBM y Apple y todo esto. Se necesitan un poquito. Necesitas un poquito. a tu competencia para crecer tú y estar sano tú. En el momento, esto es como un barrio pequeño donde hay 3 bares. Si cierran 2, a lo mejor cierra el otro también. No te conviene ser el único bar de tu barrio, ya te lo digo. No. Ya te lo digo, esto es así. Hacer zona en un pequeño barrio con un comercio y tal, siempre es bueno. La competencia es buena, ayuda y al final, en lugar de que tu competencia sea el que te quita los clientes, tu competencia es el que también te da más clientes, ¿vale? Esta es una mecánica sencilla de comercio que es, tú recomienda lo que no tengas tú, recomiéndalo a tu cliente, al cliente que te viene, recomiéndale tu competencia. Está en la acera de enfrente. Nosotros trabajaba en un videoclub y mi jefe con eso me enseñó, igual lo he contado 1000 veces, pero me fascinó. Y más siendo de Burgos, como somos de Burgos, que la gente tiende a ser muy, ¿sabes? Sí.
pues a mí me fascinó y es algo que me he aprendido para siempre. Si tú no tienes un producto, indícale a esta persona que te pregunta quién tiene este producto. Tu competencia directa, mándaselo allí. ¿Qué sucede después de eso? Es curioso. ¿Qué te acuerdas? Pero te acuerdas de quién te resolvió el problema. Sí, mira. A lo mejor esa persona a la que tú le has dado la dirección de la competencia para que compre la Play 2 para su niño en Navidad, porque tú ya no tienes, esa persona no se acuerda de que la compró allí. Se acuerda de que tú la resolviste la papelera y le recomendaste amablemente que fuera a otro comercio, que para eso somos comercios. Ahí está el juego de las competencias en pequeñito. Pues esto funciona en grande también. Sí. Coca-Cola necesita que Pepsi esté viva y funcionando. Y si algo pasara, va a echar un cable y a ayudarla de alguna manera. Marvel necesita que DC funcione. ¿Dónde está lo de la Coca-Cola y la Pepsi y lo de Apple y IBM en el tema de Marvel y DC, por ejemplo, en el cine? O sea, en el cómic ya ha pasado. Sí. Se han ayudado mutuamente y a veces ha sido en reuniones jajajiji cenando hasta que han dicho, mira, y de ahí tú salió, vas a hacer esto, tú claro, que... Claro. Y de ahí salieron luego cosas como Amalgam, por ejemplo, sí, y, no, por cierto, y las colaboraciones que están ahora publicando. Y ahora se están haciendo colaboraciones entre las editoriales y tal. Y otra vez, de personajes Pero de yo hablo más de cuando se han ayudado en algo que no es tan evidente, es decir, claro, que no se ve. Llevaros este proyecto que está muy bien escrito, que está muy bien pensado allí, publicarlo con tal personaje, que a nosotros da igual, que no sé qué, o yo conozco un guionista muy bueno que ahora no está haciendo nada con nosotros, cógetele y tal. Estas cosas. El Romita. El Romita. El Romita. Uy, ¿qué hace el Romita dibujando Superman? Pero no estaba dibujando ahí. Y esto claro. Yo creo que es lo que ha pasado en los últimos años, cuando DC no encontraba su rumbo, hablo de cine ahora, cuando el universo de cine de Snyder y derivados no funcionaba, estaba a la deriva. Casualmente, James Gunn hace El Escuadrón Suicida, la segunda, en DC. Y aunque es un fracaso como tal, o sea, tema pandemia y tal, pero es un peliculón. DC se anima, dice, hostia, este tío... Y Marvel vuelve a contratar, porque lo habían despedido por unos tweets, no sé qué, que la gente se había puesto el grito en el cielo por unos tweets de hacía años, que eran de bromas y chorradas. Sacados de contexto. Chistes de humor, como le pasó a Vigalondo. Sí. Bueno, el caso es que Marvel recontrata a Gunn y puede hacer la tercera de Guardianes de la Galaxia. Sí. Y yo, mi teoría, mi idea es que durante ese proceso de hacer Guardianes 3 y volver a estar con Kevin Feige y tal, yo creo que Gunn le dice, me han propuesto estar en DC. Y Feige dice, vete, pero vamos a recordar bien cómo ha funcionado esta hasta ahora. Mira cómo hemos hecho en el UCM esto, mira cómo has hecho tú con Guardianes tal y cual. Mira, llévate todo esto, sé mi reflejo en DC, y te saldrá bien. Y es lo que está haciendo James Gunn. Está siendo el Kevin Feige de DC ahora, construyendo de otra manera, está llevando pero construyendo de otra manera, pero construyendo también parecido, despacito, poco a poco. Con lo que importe, con lo que llame la atención. Si funciona un personaje secundario, puede ser muy importante hacer una película antes que hacerse la banda. Esto es así, hay que entender estas cosas también y cómo funcionan. Pero sí, yo creo que hubo mucha colaboración, mucho consejo y mucha idea, porque Kevin Feige ya se le acaba el universo Marvel. Sí. O sea, vamos a dar un empujón estos 2 o 3 años que vienen, con los Vengadores y todo esto, pero ¿cuál es el siguiente paso que les puede salvar de volver a caer? Yo creo que tienen que renovar el staff. No, pero respecto a este tema que estamos hablando. Ah. ¿Cuál sería, si ya acabas con todos los mega crossovers del mundo en tu propia editorial, cuál es el que te puede sacar y reflotar? Pues el crossover con DC. Claro, Sí, sería la leche. Claro, pues a eso van. Claro. A eso van ambos dos, aunque no lo hayan dicho. Pues podría ser. DC va a levantar un universo sólido, claro, y Marvel va a aprovechar ese universo sólido de DC, esa competencia sana, que Marvel y van a algún, pues eso es lo que has dicho tú, como ya sabes cómo trabajamos nosotros, vas allá, ves cómo está la cosa. Eso es, vas trabajando, vas haciendo, y luego propondremos, seguramente que ocurra, propondremos un crossover entre las dos editoriales en cine. Como se ha hecho muchas veces en cómics. Esos son 3.000 millones en el primer día de taquilla. Jolines. Luego ya, las dos pueden decir, ya está. O sea, mira, tomar por saco los superhéroes. Un Superman Spider-Man como el cómic de los 70. Como el cómic de los 70, va. Encima de eso, 2 o 3 pelis, ¿no? Sí. No un crossover brutal. No una película, no. Claro, varias, y cada una con distintos personajes. Batman y Capitán América. 2 o 3 y una final, claro, 2 o 3 y una final. 2 o 3 y una sí. final en la que se juntaron todos por una razón, por otra especie de Thanos, por otro... Entonces serían como 5 o 6 películas. Pero eso, yo creo que van a eso. Yo creo que van a eso y que está aquí, en la cabeza de Feige y en la cabeza de Gunn,
aquí guardadito y planeado. Ya cuando llegue llegará, pero yo creo que... Porque Marvel ya no va a poder explotar más. O reinicia del todo, todos los personajes son actores nuevos e intentan contar nuevas historias que no van a vender ni funcionar como funcionó aquella etapa. Un poco lo que pasó con Patrulla X en Sony. Claro, sí, Fox. Bueno, perdón, es Fox, la verdad. El Sony es el Spider-Man. Sí, Sony es Spider-Man. Sí. Spider-Man, Fox. Yo creo que ese ayudar a tu enemigo para que sea tu amigo es lo que ha pasado estos años por detrás, sin que lo sepamos. Pero es mi idea, porque lo he visto en muchas empresas. O sea, se ve en muchas empresas. Se echan el cable, tú estate arriba que yo tengo que estar arriba también. Sí. Es que no puede... Una cosa es ser competencia y otra cosa es competir. Y yo creo que un productor como Feige, que ya ha visto el recorrido que tiene esto y también cómo se puede caer, yo creo que sabe que quedarán para esto 10, 15 años. Claro. Medio sanos, ya no va a tirar más. Entonces el final tiene que ser boom, para levantar otra vez y meter un ostión, tiene que ser luego ya puedes reiniciar, algo entre las dos editoriales, y luego bien ya puedes montado, reiniciar perfectamente. Luego ya puedes reiniciar y además él ya no estará y le dará claro. Porque una cosa que quería comentar yo también en esto de la competencia es que hay que tener en cuenta que aunque, hablando del caso de Marvel y DC, pero que se puede extrapolar a otras cosas, que aunque los dos sean cómics, los dos sean superhéroes y los dos tal, no son lo mismo, no funcionan igual, no son igual. No van al mismo público tampoco, que esto es importante, porque sí que hay mucha gente que disfrutamos de las dos. Sí, pero hay públicos muy concretos. Claro, pero es diferente. Los superhéroes de Marvel tienen un tipo, los de DC son de otro, ¿no? Como era, que los de DC eran dioses que bajaban a la Tierra. Sí, yo lo comenté. Y los de Marvel, eran pues señores, personas con poderes. Sí. Claro, eso te hace que las historias sean distintas, la forma de contar, el público, todo. De hecho, es muy sencillo. Son más complementarios que competidores. Son complementarios, son historias complementarias, claro. En el fondo, sí. No tienen mucho que ver. Yo, por ejemplo, haría un crossover, en cómic mismo, no digo cine y tal, pero yo haría un buen crossover que todavía no se ha hecho bien entre Batman y Spider-Man porque son complementarios absolutamente. Claro. O sea, el uno no tiene ni para pagar las facturas, pero tiene poderes, tiene habilidades, tiene una... Batman admiraría, por ejemplo, el sentido arácnido de Spider-Man. O sea, para él sería un arma... pero luego tiene pasta, tiene tal, o sea, y Peter sería un buen genio para desarrollar cosas para Bruce Wayne, o sea, para Batman. Al final son complementarios, en DC todos, incluido Batman, aunque no tenga poderes, pero todos son dioses que bajan a la Tierra. ¿Por qué? Porque Batman, aunque tenga ese dramatismo que también está en las historias clásicas, en la Grecia clásica y tal, es casi como Aquiles, es casi inmortal, o sea, es casi... Porque tiene pasta. Es una de sus habilidades divinas, ¿no? En cambio, en DC son personas normales a las que los poderes les traen problemas. Sí. O sea, los tienen y los van a utilizar para el bien, igual que los otros y tal, pero les acarrean siempre problemas secundarios, o sea, que no pueden controlar. Y esa es la gracia. El hecho del éxito y del dinero y tal, a Batman no le produce nada porque ni siquiera sabemos qué hace con ello. Pero Iron Man tiene crisis alcohólicas, tiene tal, se excede, vende la empresa y la lía. Claro. Es que, joder, ¿cómo molaría ver a Bruce Wayne viviendo las cosas de Bruce Wayne que nunca vemos? O sea, se tocan un poco. La que más se acerca es un poco Batman Begins, llevando un Bruce Wayne que parece más terrenal y que le vemos mejor, pero sigue siendo... Pero lo tiene todo atado y lo importante es Batman porque tiene que investigar quién está envenenando la ciudad. Sí. Y al final nos salimos un poco de ahí, ¿no? Pero un Batman marvelizado sería muy interesante. También. Con muchos problemas en el tema de la empresa y tal. Porque para eso tenemos a Iron Man. Claro. Pero bueno, ahí están los opuestos, ¿no? Y por ejemplo, salvo en algunas buenas épocas de Superman, el oficio de periodista está mejor reflejado en Spider-Man. Y eso que Spider-Man lo lleva más de refilón que solo el fotógrafo. Sí. Pero en cuanto ves el Daily Bugle, eso es una maravilla. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la mente de Jonah Jameson? Sí. De su ayudante, el Robertson, que es más el que pone un poco de... Pero es una pasada. De ahí eso es verdad que Superman muchas veces se olvida de eso, aunque hay momentos que sí que lo hay tiene. Hay épocas que sí que trabajan bien el tema del periódico al final. Pero de vez en cuando se el periódico es uno de los sets del personaje, claro. Tiene que estar ahí. Pero es verdad que a veces es más superfluo, sí. ¿Y eso? Pero bueno. ¿Y eso? Que Marvel necesita DC y DC necesita Marvel. Y que DC... Yo creo que no será muy alterada en estos años, mientras todo el tema de Netflix. Yo creo que no. Si acaso, lo bueno que puede tener
Netflix, ya que HBO no lo ha aprovechado, pues esto es un tema. Netflix podría aprovechar mejor las marcas de DC de lo que lo ha hecho Warner, pero es que la propia Warner es que lo hace bastante mal en general. Sí, porque y creo que ahora se había dado un paso adelante y un cambio. Pero, por ejemplo, ¿cómo es posible que HBO no tenga todas las series animadas de Batman, todas las películas animadas, todo el tema de animación de DC en un solo cajón metido ahí? Ahora mismo está repartido, tenían unas partes en la Tienen la serie que al final ellos mismos cancelaron, la segunda parte o bueno, por decir continuación del equipo de la serie animada de Batman, que hicieron una como más de los años 40 de y tal. Brave, No, de Brave, no, una continuación estética de la de Bruce Timm, que la tiene, o sea, que es de Amazon. Sí. Pero que es de Amazon porque la estaban produciendo en Warner, la desecharon, cuando llegó Zaslav y empezó a cortar cabezas, la desecharon y estaba en producción. Y dijo Amazon, pues la produzco yo. Y esa serie luego va a quedar como la de Adam West, perdida siempre porque no sé si va a poder formar parte nunca de un catálogo en el que esté todo lo de DC animado, porque ya está fuera. Luego además tienen un problema ahí, porque si está a mitad con Amazon Warner, le va a pasar como a la de Daredevil, que también estuvo una temporada que no se sabía muy bien qué pasaba con ella. Claro. Porque como era medio Marvel, medio Netflix... Sí, claro. Luego además Marvel Disney tuvo que recomprar, que eso no se dice por detrás, pero tuvo que recomprar esas series de Netflix para tener ese catálogo de Disney Plus, pero también para que las puedan utilizar como referencia anterior en la serie ahora. O sea, que no es tan fácil, es que lo que es propiedad de una es como, mira, esto nos sirve para terminar el programa con un tema que me ha sacado de quicio porque la gente está súper polarizada, igual que los lectores de cómics y tal, que no entienden muy bien lo que pasa afuera. Los hermanos Caballero, los de La que se avecina, han demandado a Antena 3 por... Aquí no hay quien viva. Por aquí no hay quien viva, sí, pero pensaba que lo estaba diciendo mal, digo, a ver si por aquí no hay quien viva. ¿Por qué? Por un exceso de explotación, que creen que está habiendo un exceso de explotación de la serie y que no reciben las cuentas. Tú cuando eres autor de una obra tienes que exigir siempre los derechos de autor de las ventas de tu producto, sea las veces que se ponga, se haga como se haga, y aunque el título y los personajes pasaron a ser titularidad de Antena 3, por eso no pudieron ellos retomar los personajes en la otra cadena. Pero leo a la gente decir cada bobada como, uy, poderosos caballeros don dinero. No, es que es su propiedad. Claro. Es suyo. Y tienen que tener, o sea, tienen derecho a saber dónde se está emitiendo, por qué, cuántas veces. No, es que también está La que se avecina todo el día en Factoría de Ficción. Ya, pero ellos ya lo saben. Claro, ellos lo saben. Eso lo tienen controlado. Y ellos reciben dinero de ahí claramente porque es su productora y dice, mira, esto tal, y Telecinco dice, pues esto sí, cada mes y cada año, y intentaron hacer, no sé si sigue o no, hicieron como un canal solo de La que se avecina, luego a lo mejor lo quitan porque ya no es tan rentable. No, pero creo que estaba en Pluto, habían puesto o en algo. Pluto, sí, bueno, pero eso se licencia y se dice, se va a hacer un canal que es esta serie y vais a estar también aquí. Pero en Pluto está la de Aquí no hay quien viva. Bueno, pues, esta vecina no sé. No lo sé, pero bueno, esa es la cosa. Pero bueno, eso es un lío. Si Aquí no hay quien viva aparece en Pluto y como quien no quiere la cosa, ya no les llega pasta, cuando ellos ven que está en Pluto dicen, ¿qué coño está haciendo esta serie aquí? Queremos cuentas cada año de lo que está pasando. ¿Por cuánto la has vendido? Yo no te voy a decir que no la exhibas como si quieres todos los días en Radio María, pero es que hay unos derechos de autor, unos derechos de explotación, unos pactos de explotación y de streaming que antes no estaban, con esa serie no estaban. Antena 3 es probable que no haya renovado, en plan como no haya renovado la actualización de contrato de ahora es por visionados. Por ejemplo, si la tengo en otra plataforma es por visionados, no por audiencia tradicional, o no por... Entonces también todo eso tiene que controlarse. Claro. Pues eso me parece un tema muy importante porque veo a la gente como no opinar con cierta lógica siquiera, sino por en rollo fútbol, o sea, rollo es que esta serie es mejor, es que la otra no sé qué, que no tiene nada que ver y que tienen todo su derecho a saber qué está pasando con esa serie. Sigue siendo suya y la crearon ellos. La explotación, tal, todo pertenece a Antena 3 y eso queda ahí y nunca podrán hacer probablemente Aquí no hay quien viva, o sea, no podrían, es decir, volver a tomarla, tal. Por eso están con la otra serie. Pero el que te guste más una que otra no implica que no tengan razón en esa demanda y que tienes que entender cómo funciona el tema empresarial, incluso aunque tú seas un autónomo y crees 4 personajitos para
para un canal de YouTube de un youtuber y le hagas una animación, porque luego te puede joder. A ti te tiene que pagar siempre que ese programa se emita. Hay que dejar bien claro esas cositas. Entonces, todo este tema de cláusulas, de cómo funcionan, de derechos de autor y tal, un día lo podemos explicar a nivel cómic para que lo entendáis bien, que es más sencillo, pero vamos. Te voy a poner un caso que nos hemos enterado así, es muy friki. ¿Tú sabes lo que es Skibidi Toilet? Sí. ¿Verdad? Es el señor ese de la cabeza que sale Sí. Bueno, eso lo creó un señor. Sí. Y hay un lío de derechos precisamente por culpa de esto, porque lo compró el May, ¿no? El productor americano. Sí. El de los Transformers. Sí. Lo compró para hacer una película. ¿Qué pasa? Que al parecer este productor no tenía ni puñetera idea de lo que había comprado. Claro. Porque empezó a denunciar a gente porque según él estaban usándolo. Claro. Problema. El Skibidi Toilet es un mod. ¿Qué quiere decir? Cogió algo que ya existía, lo modificó y lo usó. Es decir, que en realidad el que creó Skibidi Toilet no creó nada entre comillas. Claro. Sí que creó algo, pero lo creó usando algo que ya existía. Entonces hay un lío tremendo porque ha estado denunciando un montón de gente, ha estado ahí todo el lío. Al final creo que la película no se va a hacer porque de todas formas no sé cómo podrían hacer una película de eso. Bueno, eso ya es un tema, sí, pero... Porque la historia debe ser muy loca. Pero es que hay un lío porque encima el autor que ha creado Skibidi Toilet al parecer no está recibiendo nada, parte de lo que estaba acordado. Claro. Y al parecer debe ser porque encima lo firmó mal, ¿vale? Que es a lo que quería llegar. Sí. O sea, hay dos partes. Primero, el productor no debió enterarse de lo que estaba comprando. Sí. Y por otro lado, el que lo vendió tampoco debió leer muy bien lo que estaba firmando. Claro. Entonces, si sois creadores de algo, aunque sea un mod o lo que sea, leeroslo bien, ¿vale? Sí, y si lo vais a comprar, también enteraros de qué vais a comprar. Hay unos derechos de explotación de vuestra obra, sea la que sea, de vuestra creación, un tiempo de duración de esa explotación, según como firméis. Si no ponéis objeción, al pasar los años que sean, automáticamente esa editorial o ese productor renueva. Entonces, luego no podéis reclamar a los 5 años y medio, no podéis reclamar. Tenéis que reclamar, o sea, tenéis que explicar antes de los 5 años que cuando acabe ese contrato queréis que revierta y que sea para vosotros para hacer otra cosa. Todo esto es muy complicado, pero también es muy sencillo, pero por lo menos tenemos que tenerlo claro. Así que quizás en un café cómic directo o lo que sea, en otro momento, pues también os lo explicaremos para que lo tengáis presente. Más o menos cómo funciona un contrato base, un contrato estándar, por ejemplo en tema de publicación de cómics, porque luego se puede aplicar a muchas cosas, que es el que conocemos nosotros y que tuvimos que elaborar en su día para un rated y tal. Y bueno, al final son modelos prefabricados más o menos que luego tienen sus variantes, pero básicamente es eso. Pero sí que creo que es importante que lo entendáis. Y luego cuando veáis estas cosas, estas noticias y tal y cual, no vayáis a lo hooligan, que es absurdo. O sea, no se trata de que a mí me guste más la serie de la que se avecina que la otra. No, por eso no significa que los creadores sean los peseteros. De hecho, si te gustan las series que crean, entenderás que deben recibir el dinero de explotación de sus obras para poder hacer más. O sea, que decir, al final todos producimos si ganamos un dinero por aquello que ya creamos en su día, ¿no? Esto no hay un sueldo base en la creación, ni en el autónomo, ni nada. Entonces, todo dependemos de muchas cosas y entre ellas los derechos de autor son muy importantes, que vayan llegando, que vaya soltándose la mosca de lo que tú has vendido ya y sobre todo estos tiempos de publicación, de explotación y tal y cual, pero que siempre es tuyo, tu obra siempre es tuya. No puedes, por lo menos en España, no puedes renunciar a los derechos de autor de una cosa que has creado. Eso también es importante. Aunque no quisierais, no podéis renunciar. Entonces tenéis que también pactar si vais a recibir un tanto, un mínimo o no, o en especie o lo que sea, pero no puedes renunciar. Tu nombre debería aparecer ahí como creador de esta obra, aunque tú hayas renegado de ella y ya la estén haciendo otros, ¿vale? Esto aquí está impepinable, aquí no se puede renunciar. Eso es, no haberlo creado. Pues nada, chicos, yo creo que ya está de sobra. Ya está de sobra. Nos tenemos que ir, además, porque tenemos trabajo. Sí, tenemos muchas cosas que hacer. Y bueno, os vamos a dejar con un reportaje de cómo ha ido la presentación del Cid 2 en Avalon Comics. ¡Ay! Y ya después, pues nada. Adiós. Adiós.
sé, yo creo que vas a tener que cortar alguna cosilla, pero bueno. Bueno, ya veremos, no Ya sé. veremos.